A continuación vamos a desarrollar el ejemplo 1. Me dice, un gas ideal experimenta un proceso termodinámico siguiendo la trayectoria 1, 2, 3, siendo el cambio de energía interna delta dU igual a 500 joules. La pregunta A me dice, el cambio de energía interna del estado 1 al estado 3 es diferente a la variación de la energía interna del estado 1 al 2 y al 3. Vamos a comprobar eso, ¿no? Vamos a justificar nuestra respuesta. Y la B me dice calcular la cantidad de calor que absorbe en el proceso de 1 a 3. Muy bien, damos solución al ejercicio. El dato me dice, la variación de la energía interna del estado 1 al estado 2 al estado 3 es igual a 500 joules, ¿no? La pregunta A, vamos a desarrollarla. La A. La variación interna del estado 1 al estado 3 será diferente a la variación de la energía interna de 1 a 2 a 3. Bien. Aquí en la gráfica mostramos el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Cada una de ellas tiene una energía interna así. UD1, UD2 y UD3. Es la energía interna para cada estado. Vamos a ver, entonces, digo aquí, vamos a demostrar que esta variación de la energía interna de 1 a 2 a 3, ¿a qué sería igual? Muy bien, miren, eso sería igual a la variación de energía interna de 1 a 2 más la variación de energía interna de 2 a 3. ¿Cómo se puede simplificar ese valor? Esto viene a ser igual a U2 menos U1 más U3 menos U2. Podemos simplificar qué valor aquí. U de 2. ¿Y qué me queda? A ver. Quedaría U de 3 menos U de 1. ¿Cómo podemos expresarlo esto? Como la variación de la energía de 1 a 3. Entonces, ¿qué concluimos? Que la variación de la energía desde el estado 1 al estado 2 al estado 3 es igual a la variación de la energía del estado 1 al estado 3. ¿Qué digo entonces? Ambos valores son iguales. Por lo que digo, el enunciado A es verdadero o falso. Falso, ¿no es así? Es falso. Es falso. Continuamos con la pregunta B. Calcule la cantidad de calor que absorbe en el proceso de 1 a 3. Ya, muy bien. Miren, recordemos aquí abajo. Este valor de la variación de la energía interna de 1 a 2 a 3 es igual a la variación de energía interna de 1 a 3. Y si vemos en la parte de arriba, ¿cuánto vale ese dato? Es igual a 500 joules. ¿No es así? Bien, recordemos ese valor. Vamos a calcular entonces la cantidad que absorbe desde el proceso 1 al proceso
3. Digo acá, aplicando la primera ley de la termodinámica, el calor del estado 1 al estado 3 viene a ser el trabajo que yo desarrollo del estado 1 al estado 3, más la variación en la energía interna, ¿no? Del estado 1 al estado 3. ¿Correcto? Allí, ¿qué es lo que obtengo? El trabajo del estado 1 al estado 3 viene a ser el área de ese trapecio rectángulo, ¿correcto? ¿Y cómo se determina? Es la base menor, que le llamo B minúscula, más la base mayor, que le llamo B mayúscula, por la altura, ¿no? H. Sobre 2. Entonces, ¿cómo queda la expresión? La base menor, 0,5 kilopascales, más 1 kilopascal, sobre 2 por la altura, que sería en este caso 0,6 metros cúbicos menos 0,1 metros cúbicos, quedaría 0,5 metros cúbicos. A esto le añado la variación de la energía interna del estado 1 al estado 3. No olvidar aquí el prefijo kilo, ¿no? Kilo. Kilo es 1000. Entonces estoy sumando 500 pascales más 1000 pascales sobre 2 y lo multiplico por 0,5. Operando esto, ¿qué me queda? El calor del estado 1 al estado 3, eso sale 375 joules. Más, ¿cuánto vale este valor? Lo hemos determinado, ¿cierto? Y está aquí. A ver, aquí lo estoy encerrando en color celeste. La variación de la energía interna del estado 1 al estado 3, ¿cuánto vale? Díganlo. ¿Cuánto? 500 joules. 500 joules. Sumando, entonces, ¿qué me queda? 875 joules de calor que absorbe desde el proceso 1 al proceso 3. Gracias. Continuamos con el ejemplo 2. Me dice, cuando se hierve agua a una presión de 2 atmósferas, el calor de vaporización es de 2 por 10 a la sexta. ¿Correcto? Acá debe decir 10 a la sexta. Este valor lo tachamos allí. Y la unidad es joule por kilogramo. Y el punto de ebullición me dice que es 120 grados Celsius. Y a esta presión, 1 kilogramo de agua tiene un volumen de 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y 1 kilogramo de vapor de agua tiene un volumen de 0,824. Vamos a apuntar los datos que me da el problema. Solución. Voy a empezar dibujando mi cilindro en el cual va a estar contenido agua, ¿correcto? Aquí va a estar agua en estado líquido. Y me dice que está a una presión de 2 atmósferas. Cuando yo le entrego calor, ya va a empezar a hervir aproximadamente a una temperatura de 120 grados Celsius. No olvidar aquí que en esas condiciones, en estado líquido y cuando alcanza 120 grados Celsius,
tiene una energía interna. ¿Qué más tiene? Un volumen V sub 1 que me dice que vale 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todo ese líquido que está aquí, ya, después de un rato, va a cambiar de estado. Y aproximadamente, este pistón va a estar ubicado aquí arriba, ¿no? Inicialmente, el pistón estaba en esa posición inicial. Y ahora el pistón está en esa posición final. Pero ¿quién hizo que el pistón estuviera a esa altura? El vapor de agua. Resulta que... ¿Qué resulta? Que toda la parte líquida se convirtió en vapor de agua, ¿cierto? Y ojo, todavía sigue teniendo la temperatura de 120 grados Celsius. ¿Correcto? Justo a esa temperatura cambió de estado. Muy bien. Me dice también el dato del problema. La presión sigue siendo 2 atmósferas. 2 atmósferas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a calcular aquí cada una de las preguntas. La pregunta A me pide determinar, calcule la cantidad de calor necesaria para transformar 1 kilogramo de agua en vapor en esas condiciones. Me pide determinar el calor de transformación. Por fórmula sería la masa del agua por el calor latente de vaporización. Si reemplazamos los datos, la masa del agua es 1 kilogramo y el calor latente de vaporización por dato es 2,2 por 10 a la sexta joule por kilogramo. Simplificamos aquí kilogramo y kilogramo se van. Me queda 2,2 por 10 a la sexta joules. Eso sería la respuesta para la parte A. La parte B me pregunta, calcule el trabajo efectuado cuando se forma 1 kilogramo de vapor de agua a esta temperatura. Tenga en cuenta que el proceso de transformación ocurre a presión constante, ¿no? Y había dicho allí, la temperatura allí sigue siendo 120, aquí en el otro lado 120 y la presión tampoco cambia, ¿no? Aquí está. La presión es constante, ¿sí? Cuando está sometido al calor. El trabajo lo determino ¿cómo? Mediante esta fórmula. La presión, que es constante, por el incremento en el volumen, ¿no? La variación en el volumen. Entonces, el trabajo va a ser igual a 2 atmósferas, que es la presión, por la variación en el volumen. Por dato me da, dice que es 0,824 metros cúbicos menos 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto necesariamente tengo que convertir a pascales para hallar el trabajo en joules, ¿no? En el sistema internacional. Entonces sería 2. ¿La conversión cuál es? ¿O el equivalente cuál es? Una atmósfera vale 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Y esta diferencia cuánto sale? ¿Cuánto sale? Correcto. Sería 0,823 metros cúbicos. No olvidar que la unidad del pascal con el metro cúbico me da joule como unidad. Digo acá, multiplicando, sería 1,67 por 10 a la quinta joules. ¿Correcto? Esa es la parte B.
La parte C. Calcule el incremento en la energía interna del agua durante ese proceso. Para ello, hago uso de la primera ley de la termodinámica que me dice que el calor que le entrego al sistema es igual al trabajo que desarrolla el sistema más la variación en la energía interna que posee el sistema, ¿no? El cambio de energía interna que posee el sistema. Aquí me interesa la variación en la energía interna, lo despejo, y el calor, pues, que es suministrado es el calor de transformación, ¿no? Para que cambie de fase. Sería menos el valor del trabajo. Si reemplazo los datos allí, el calor de transformación me sale 2,2 por 10 a la sexta joules, menos el trabajo, que sale 1,67 por 10 a la quinta joules. Por favor, miren los exponentes, ¿ah? Todavía no se vayan a apresurar a resolver. Operando con calma. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 2,034 por 10 a la sexta joules. Esa sería la respuesta. Continuamos con el ejemplo 3. Me dice, cuando un sistema se lleva del estado A al estado B por la trayectoria ACB, 90 joules de calor entran en el sistema y este efectúa trabajo. Con esas indicaciones vamos a dar solución al ejercicio. Me dice, el calor por la trayectoria ACB, yo lo puedo separar del siguiente modo, ¿no? El calor desde el tramo AC más el calor desde el estado C al estado B. ¿Y esto a qué es igual? Haciendo uso de la primera ley de la termodinámica, tendría la siguiente expresión, ¿no es así? El trabajo más la variación de la energía interna del estado A al estado C, más el trabajo más la variación en la energía interna en CB. Y esto me dice que la suma es 90 joules. ¿Correcto? Eso es dato del ejercicio. Ahora, el trabajo desarrollado desde A a C, ¿a qué es igual? Es igual a 0. ¿Por qué? Miren acá, voy del estado A al estado C. ¿Qué proceso se cumple aquí? Es el proceso isocórico, ¿no? Isocórico. Ahora, aquí, el trabajo de CB. El trabajo de CB, ¿dónde está? CB, está aquí, ¿no? Está a presión constante. Quiere decir que el proceso es isobárico, ¿no? Isobárico, correcto. Ahora, vayamos con la energía interna. Aquí, la variación de la energía interna, si yo opero estas dos, quedaría como variación de energía interna desde A hasta B. ¿No es así? Eso ya lo hemos desarrollado en el ejemplo 1, ¿ya? Por ende, me queda aquí que el trabajo desde C a B, ¿ya? Esa suma es igual a 90 joules. Muy bien. Pero por dato del problema me dice que el trabajo que desarrollo en CB, ¿cuánto es? O bueno, el trabajo que se desarrolla en el sistema, ¿no? ¿Cuánto es? 60 joules. De allí podemos despejar la variación en la energía interna. Es una simple resta. Digo allí, la variación en la energía interna es 30 joules. Con esas condiciones, ¿ya? Bueno, esa condición, vayamos a operar la primera pregunta, la parte A. La parte A me dice, ¿cuánto calor entra en el sistema por la trayectoria ADB? Si el trabajo efectuado por el sistema es de 15 joules.
Muy bien, vamos a seguir esta trayectoria. A, D y de D a B. ¿Correcto? Muy bien. El calor entonces desde el estado A al estado D más el calor del estado D al estado B, necesito calcularlo. ¿Sí? Aplicando la primera ley de la termodinámica sería el trabajo de A a D más la variación en la energía interna, ¿no? De A a D más, eso también, aplicando la primera ley, el trabajo de D a B más la variación en la energía interna, ¿no? De D a B. Correcto. Eso es igual a. ¿Qué tengo allí entonces? El trabajo de D a B, como vemos aquí, de D a B, es un proceso isocórico, ¿no? Y digo que el trabajo aquí es 0, ¿cierto? Por otro lado, la variación de la energía interna de A a D más la variación de la energía interna de D a B se puede reducir a una sola variación. ¿Quién se repite? D, ¿no? D se repite, entonces a D lo simplifico, ¿no? Y me queda variación de la energía interna desde A hasta B. Y le sumo, ¿quién? El trabajo que está aquí, ¿no? De A a D. Y eso es igual a ¿cuánto? Tenemos de datos, ¿no? Dice que el trabajo en esa trayectoria ADB es de 15 joules. Esto es 15 joules. Más la variación en la energía interna que lo había calculado. ¿Y está dónde? Aquí abajo. Me dice que es 30 joules. Si yo sumo eso es 45 joules. Eso es el calor que entra al sistema, ¿no? Por la trayectoria ADB. ADB. Y no olvidar que esto es igual al calor de AD más el calor de DAB, ¿no? Muy bien. Eso es la primera respuesta al enunciado A. Vayamos con la pregunta B. Aquí. En la pregunta B me dice, cuando el sistema regresa de B a A, siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es de 35 joules. ¿El sistema absorbe o desprende calor? Me está preguntando. ¿Y cuánto? Si me dice, si el sistema regresa de B a ver, presten atención. B está aquí, en color verde, y regresa, dice, hasta A. Y A está aquí. Si se dan cuenta, ¿qué está variando? El volumen, ¿no? Está disminuyendo el volumen. Si el volumen disminuye, entonces quiere decir que el trabajo es negativo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aplicando la primera ley, sería el calor desde el estado B al estado A sería el trabajo desde B a A más la variación en la energía interna de B a A. ¿Correcto? Digo aquí, el calor de B a A que me pide determinar, esto es igual a ¿cuánto entonces? Si me dice valor absoluto quiere decir que es negativo, ¿no? Y me da el dato del ejercicio, vale menos 35 joules. Más, miren acá, algo curioso, la variación de la energía interna de B a A, y aquí abajo tengo variación de la energía interna de A a B. Y esa variación de energía de A a B vale 30. Ojo, y aquí es de B a A. Por favor, aquí apuntan la variación de la energía de A a B es igual al negativo de la variación de la energía de B a A. Eso
hay que tenerlo muy en cuenta. Profe, ¿para qué me sirve eso? Muy bien. Vamos a cambiar entonces el signo acá, ¿no? Eso que es 30 pasa a convertirse en menos 30 joules. Si opero, ¿cuánto sale? Sale menos 65 joules. Entonces, ¿qué digo? ¿Libera o absorbe calor? ¿No? En este caso libera o desprende calor, ¿no? Por el signo negativo. Libera calor. Correcto. No olvidar anteponer el signo aquí. Es negativo, ¿ya? Es negativo. Es negativo. Esa es la pregunta B. Ahora desarrollemos la pregunta C. La C. Si la energía en A es igual a 0, ¿ok? Me dice allí. Y la energía interna en D es igual a 8 joules. ¿Cuánto calor se absorbe en los procesos AD y DB? Muy bien. ¿Cuánto calor? Para eso, aplicamos la primera ley. El calor de A a D es igual al trabajo que yo desarrollo de A a D más la variación en la energía interna de A a D. ¿Correcto? El calor del estado A al estado D viene a ser el trabajo de AD. Pero ¿cuánto vale el trabajo del estado A al estado D? Por dato es 15 joules. Más la variación de la energía interna del estado A al estado D. Por dato del problema o el enunciado C me dice ¿cuánto vale? Es la resta de U de D menos U de A. ¿Cuánto sale eso? 8 joules. Sumado, ¿cuánto sale? 23 joules. Por último, necesito calcular el calor desde D a B. Esto es igual al trabajo que desarrolla desde D a B más la variación en la energía interna de D a B. ¿Correcto? Miren, en el proceso de D a B, vean aquí, de D a B, el proceso había dicho que es isocórico. Por lo que digo que el trabajo es 0. Me queda el calor de D a B es igual a la variación de la energía interna de D a B. Pero necesito calcular la variación de la energía interna de D a B. ¿Cómo lo hago? Miren aquí. La variación de la energía de A a B, díganme ustedes, ¿acaso no es igual a decir a la variación de la energía de A a D más la variación de la energía de D a B? De allí conozco este valor, ¿no? ¿Cuánto me dice que es? 30 joules. Aquí está, ¿no? 30 joules. 30 joules. Esto es igual a la energía de A a D. Y eso lo habíamos calculado. ¿Cuánto? Aquí está. Estoy encerrando. Es 8 joules. Igual a la variación de energía de D a B. La variación de la energía de D a B restando, ¿cuánto me da? 22 joules. Este valor lo reemplazo arriba, aquí. Entonces el calor de D a B sería igual a 22 joules. Con eso culmino con la pregunta. Muy bien. Porque me pide calcular cuánto calor absorbe en los procesos de A a D. ¿Cuánto me salió de A a D? 23, ¿no? Y de D a B, ¿cuánto ha absorbido? 22. Listo. Esa es la respuesta a la pregunta C. Ejemplo 4. En la figura, el cambio en energía interna de un gas que se lleva de
A a C es 800 joules. El trabajo consumido en el gas a lo largo de la trayectoria ABC es 500. Vamos a dar solución al ejercicio. Por dato del problema, como habíamos resuelto en el ejemplo 1, la variación de la energía interna de A a C lo podemos expresar como la variación de la energía interna del estado B, del estado A al estado B, más la variación de la energía interna del estado B al estado C. ¿Cierto? Aquí está. Al estado A, al estado B, al estado C. Y eso me dice que vale ¿cuánto? 800 joules. Muy bien. Ahora, me habla del trabajo. El trabajo, dice, desarrollado en la trayectoria ABC es 500. El trabajo desarrollado en la trayectoria ABC es igual a 500. Esto es igual a decir al trabajo desde A a B más el trabajo desde B a C. Eso es igual a 500 joules. Me pide en la pregunta A, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B y a C? Muy bien. No olvidemos que el calor en la trayectoria, como dice allí, desde A a B y después a C, yo lo puedo dividir del siguiente modo. Sería calor desde el estado A al estado B más el calor del estado B al estado C. Aplico el primer principio de la termodinámica. ¿Qué digo? El calor de ABC es igual al calor de AB, lo expreso como el trabajo que realizo desde A hasta B, más la variación en la energía interna desde A hasta B, más ahora Q sub BC sería el trabajo que desarrollo desde B a C, más la variación de la energía interna de B a C. ¿Correcto? Muy bien. Por dato, ¿qué tengo allí? El trabajo que yo hago desde A a B, ¿dónde está? Muy bien, aquí me dice, ¿no? Es un proceso isobárico, ¿no? Existe el trabajo. La variación en la energía interna, si yo opero estos dos, eso es igual a un único valor. ¿Cuánto vale? Variación de la energía interna de A hacia C. Y el trabajo del punto B hacia el punto C, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Si voy de B hacia C, ¿qué permanece constante? El volumen. Eso es un proceso isocórico. Muy bien. Ahí vale 0. Resumiendo el enunciado. El calor entregado en el tramo o en la trayectoria ABC sería igual a el trabajo de A a B más el trabajo de B a C. Muy bien. Me dice que estos dos suman 500. 500 joules. Más la variación en la energía interna. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Variación de la energía interna de AC. Y tengo por dato, ¿cuánto vale? Dice que vale 800. Le sumo 800 aquí. ¿Cuánto sale esa suma? 1300 joules. Desarrollemos la pregunta B. En la pregunta B me pide hallar. Si la presión en el punto A es 5 veces la del punto C, ¿cuál es el trabajo consumido en el sistema al ir de C a D? Muy bien. Me dice que la presión aquí es 5 veces. Voy a asumir que es 5 veces K. Y en este punto es K, ¿no? Tengamos en cuenta que en este punto la presión, ¿no?, es constante.
al ir de C a D, y también en este punto de B a A, disculpen, de A a B también es constante. Pero hay que considerar por favor la dirección. Miren acá. ¿A qué es igual el trabajo de A a B? No es multiplicar la presión por la variación en el volumen, o sea, el volumen final menos el volumen inicial. ¿Y dónde está eso? Aquí, el volumen inicial y el volumen final. Lo mismo hago para el trabajo que desarrolla de C a D. Sería la presión, P sub 2 voy a llamar ahí, y aquí P sub 1. Y allí sería el volumen final, sería V sub 0 menos V final. A esto le llamo ecuación 2 y a la de abajo ecuación 1. Si yo divido la ecuación 1 entre la ecuación 2, ¿qué me queda? El trabajo de AB me salió, ¿no? El trabajo de AB está aquí. Es 500 joules, ¿correcto? Y voy a reemplazar allí 500 joules sobre el trabajo de C a D. Ya, por dato del ejercicio, P sub 1, el trabajo de AB, vale 5K y P sub 2 vale K. Aquí, arriba, lo dejo igualito, V sub F menos V inicial. Abajo es el negativo, ¿no? Saco el signo negativo menos 1 por V final menos V inicial. Si yo simplifico, ¿cuánto sale el trabajo desarrollado de C a D? ¿Cuánto vale? Quinta aquí, vale menos 100 joules. Pregunta C me pide, ¿cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el ciclo va de C a A lo largo de la trayectoria verde? Muy bien. Entonces voy a desarrollar la pregunta C. Si voy a seguir la trayectoria de color verde, es como si estuviera determinando el calor desde C a D más el calor del estado D al estado A. Eso me pide calcular, ¿correcto? Muy bien. Si aplico la primera ley de la termodinámica, esto sería igual a decir el trabajo desarrollado del estado C al estado D más la variación en energía interna del estado C al estado D, más, aquí también aplico la primera ley, sería el trabajo desarrollado desde el estado D al estado A, más la variación de la energía interna del estado D al estado A. Bien, el trabajo desarrollado del estado C al estado D, ¿cuánto es? Aquí arriba lo tenemos. Me dice que es menos 100 joules. Ahora, estas variaciones en la energía interna se pueden reemplazar como uno solo, ¿correcto? Sería igual a la variación en la energía interna desde C hacia A, más el trabajo desarrollado de D a A. Vamos a ver en la gráfica del estado D al estado A. Aquí está el estado D. Y voy hacia el estado A, ¿no? Hacia arriba, manteniendo el volumen constante, pero la presión varía, ¿no? Si el volumen es constante, estamos en un proceso isocórico, ¿correcto? Isocórico. En un proceso isocórico, el trabajo, ¿cuánto es? 0. Y esto me pide calcular. Correcto, muy bien. Sería aquí menos 100 más. ¿Cuánto vale la variación en la energía interna del estado C al estado A? Si miramos aquí a la izquierda, ¿cuánto vale? 800, pero eso es la variación en la energía interna de A a C. ¿Y cuánto vale de C a A?
Correcto, sería negativo. Sumando, ¿cuánto sale? Menos 900 joules. Ahora, voy a desarrollar la pregunta D. En la pregunta D me dice si el cambio en energía interna al ir del punto D al punto A es 500 joules. Voy a anotar ese dato. La variación en la energía interna de D a A es igual a 500 joules. Me pide cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D. Muy bien, me pide la variación en la energía interna del estado C al estado D. Y si yo le sumo la variación de la energía interna de D a A, díganme ustedes, ¿a qué sería igual eso? A la variación en la energía interna de C a A. ¿Correcto? ¿Por qué hago eso? Porque ese valor de la variación en la energía interna me pide determinar. No conozco. Pero sí conozco la variación en la energía interna de D a A. Me da por dato 500 joules. Y la variación de la energía interna de C a A, ¿cuánto es? Ajá. ¿Cuánto era? Menos 800. ¿No es así? Eso lo habíamos calculado de la pregunta anterior, la parte C. Entonces, desarrollando, ¿cuánto sale la variación de la energía interna del estado C al estado D? Menos 1300 joules. Eso sería la respuesta.